fascista, que en 1951 impuso, hecho único en América Latina, y creo que en cualquier parte del mundo, impuso la Constitución, hubo una huelga, y la Constitución uruguaya estableció el cogobierno. Hay un artículo, se definía la autonomía de la universidad, después se decía, la Universidad de la República, el ente autónomo Universidad de la República será gobernado por sus docentes, estudiantes y egresados. Esa disposición constitucional había que reglamentarla y se llevó sus añitos. Esa disposición fue la que se estableció en la Ley Orgánica de 1958, la reglamentación de lo que decía la Constitución. Pasó como con el voto femenino, que se aprobó en 1918, pero se ejerció por primera vez, se reglamentó 20 años después, en el 38, cuando se eligieron a Baldomir, presidente de la República. ¿No? Que el comentario machista es que Baldomir salió electo porque votaron las mujeres. El tipo parece que tiene su pinta, ¿no? Una especie de Clark Gable, era entonces con un bigotito, y que eso fue decisivo para que ganara Baldomir la selección. Seguramente los motivos fueron otros, pero ese era un comentario que fue decisivo del voto femenino. Pero bueno, entonces, en 1968, el movimiento estudiantil universitario se sostiene en una organización de larga historia. No voy a entrar con anécdotas, episodios, no, imposible. Pero tiene una larga historia. Y la tiene en los años inmediatos anteriores. El impacto de la Revolución Cubana sobre el movimiento estudiantil universitario fue muy grande, fue muy importante. Hasta ese momento, ideológicamente, la Federación de Estudiantes se identificaba con lo que se llamaba el tercerismo, una opinión equidistante de la bipolarización de la época entre el campo socialista y el mundo capitalista, el tercerismo como una alternativa razonable, sensata, entre esos polos, con los cuales no se identificaba. El tercerismo desaparece con la Revolución Cubana. El tercerismo representaban anarquistas, blancos, colorados, desde muchas partidas. Tampoco se trata de aplicar el tercerismo, pero ustedes deben tener una idea más o menos clara de lo que murió el tercerismo con la Revolución Cubana. Es decir, desde ese momento la tónica, la impronta ideológica dominante en la Federación de Estudiantes es de izquierda, es comprometida, sobran los documentos que testifican esto que estoy señalando. En múltiples episodios de los años 60 muestran ese compromiso creciente de la Federación de Estudiantes con las luchas de solidaridad con las luchas de liberación nacional en una u otra parte del mundo. A la solidaridad con la Revolución Cubana se suma la solidaridad con los estudiantes y el pueblo de Brasil cuando el golpe de Estado del 64, con los estudiantes y el pueblo dominicano cuando la invasión del año 1965, con los estudiantes y el pueblo argentino cuando el golpe de Estado del 66, el golpe de Estado de Onganía, la noche de los bastones largos, cuando invadieron la UNAM, etc., la Universidad de Buenos Aires, etc. En el año 66, el rechazo al golpe de Estado en Bolivia, en Perú, a las dictaduras en Nicaragua, Paraguay, Vietnam. Y el asunto de Vietnam, que fue un elemento realmente removedor, un elemento profundamente removedor. En esa época todos sabíamos quién era Guillem Van Troy, ¿no? Hoy nadie sabe quién, y es lógico que no se sepa. Guillem Van Troy fue un joven estudiante vietnamita muerto, fusilado, ¿no? Bueno, y
se convirtió en una especie de emblema de compromiso estudiantil con las luchas, Vietnam, etcétera, etcétera. La universidad, cuando la conferencia de presidente, se cubrió todo el frente, aporte de los compañeros de Bellas Artes, se agradece, ¿no? Todo el frente de la universidad, que no son unos cuantos metros cuadrados, ¿no? Con una bandera de Vietnam. La universidad fue ocupada. En fin, era una cuestión efervescente. Y atrás de eso, en el campo estudiantil, la Federación de Estudiantes. Digo esto, en el 68 había una referencia organizacional con historia, con prestigio, con presencia en la vida nacional a través de la FEU y en la vida universitaria, ¿no? Que definía un compromiso político, a veces con esa sobrecarga internacionalista que la caracterizó. Es un dato de la realidad, uno lo puede valorar mejor, peor, ¿no? A veces con descuido de su compromiso propiamente universitario, ¿no? Porque es también la época de un proceso de cambios en la universidad, los derivados de la ley orgánica y lo que se llamó el intento de la segunda reforma universitaria. Porque el logro, el alcance fundamental del reformismo universitario en el Uruguay fue la ley orgánica, fue el cambio en la estructura de gobierno de la universidad. Pero no cambió una coma en lo que académicamente la universidad, más allá de los esfuerzos, de las innovaciones, del rectorado de Mario Casinoni, etc., en lo que la vida académica, en las carreras, sus perfiles, en el desarrollo de la investigación, eso no lo cambió. En 1967 el plan mayor del rector Oscar Mayor, aprobado por el Consejo Directivo Central, lo que buscaba era un cambio de las estructuras, era un cambio de reestructura, así era como se definía, un programa de reestructura de la Universidad de la República. Eso murió en el incendio que se convirtió en el Uruguay. Hoy el plan mayor es una referencia importante para los cambios en la universidad, etc., pero en su época no prosperó. Entonces la FEU era muchas cosas. Y los episodios del 68, que jerarquizaron la visualización de la FEU a nivel nacional, no terminaron en un fracaso, porque de algún modo todo lo del 68 fue la matriz sobre la cual, a partir de la cual se dieron los sucesivos acontecimientos de esa coyuntura tan complicada para el Uruguay, ¿no? Me refiero a la solidaridad con el movimiento obrero en el año 69, pautado por grandes conflictos nacionales, huelga de bancarios, huelga de la industria frigorífica, etcétera, etcétera. En el año 70, la solidaridad con la educación intervenida, secundaria, primaria, intervenida por el gobierno, sus legítimas autoridades destituidas, etcétera. En fin, y todo el proceso que desemboca en la huelga general, las elecciones universitarias. No quiero decir que sin el 68 la FEU no hubiera tenido la presencia que tuvo en los años anteriores. No quiero decir eso, lo que digo simplemente es que el 68 nutrió de una manera muy clara un posicionamiento de la FEU que fue de una enorme importancia. No fue fugaz. Es decir, la idea de la organización espontánea de la lucha, que habrá sido muy fértil en otros ambientes, lo puedo admitir, en el caso francés, no fue el caso uruguayo, al contrario, fue una lucha desde la organización, y una lucha en la organización, entre funciones, diferentes concepciones sobre cómo encauzar el movimiento, qué era lo correcto, lo incorrecto, en fin. Pero la organización mantuvo algo que me parece que fue clave, y es la unidad. Es decir, ahí hay un segundo elemento de diferencia muy grande. Y les menciono rápidamente un tercer elemento muy diferente. El movimiento francés, del Mayo francés, es un movimiento libertario. Tiene una impronta anarquista fortísima.
hay que leer, repasar hoy día los discursos de Cohn-Bendit, el líder fundamental, o de Rudi Dutschke, ¿no? Rudi el Rojo en Alemania. Son anarquistas. Es la negación del Estado, es la negación de los partidos, ¿no? Es la búsqueda de una sociedad igualitaria sobre la eliminación de las distintas formas organizacionales. Es una política del movimiento estudiantil de distanciamiento del movimiento obrero francés, que de todas maneras fue clave en el 68. ¿No? Es decir, es un movimiento libertario, básicamente un movimiento libertario, y con una impronta antisocialista y anticomunista muy fuerte en la realidad francesa. Eso obviamente no fue así en el Uruguay. Hubieron opiniones en el 68 opiniones de muy diferente índole, pero no se trata de la negación de la política, de la negación de las organizaciones, quizá más allá, ¿no?, de la heterogeneidad de las posturas ideológicas dentro de la Federación de Estudiantes. Las divergencias tenían ciertos límites. Una de ellas, que me parece que es fundamental, es la solidaridad con el movimiento obrero. Desde el año 66, desde octubre del 66, cuando se creó la Convención Nacional de Trabajadores, la FAU fue parte de la mesa representativa. Iban un par de compañeros, estaba en la mesa representativa de la FAU y se sentaban con los sindicatos, no sé cuánto, a discutir la medida de lucha, el programa, el plan, lo que fuera. Cuando la Convención Nacional de Trabajadores organiza lo que se llamaron las mesas zonales, que no sé si alguien las recuerda todavía. Bueno, en las mesas zonales, organizaciones populares auspiciadas por la CNT, promovidas por la CNT en los distintos barrios, los centros de estudiantes fueron el aliado clave que encontró la CNT para instalarla y expandirla. Es decir, en la FEU había socialistas, había comunistas, había gente del MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, que después se convirtió en los GAU, en general gente, en principio, católicos de izquierda, el grupo de la Tija, afiliados a la Teología de la Liberación, organizados en la universidad a través del MAPU. Había anarquistas especialmente focalizados entre los compañeros de Bellas Artes, ¿no?, que tenían impronta anarquista muy fuerte, muy fuerte. Es decir, y estaba por supuesto el grupo de lo que se llamaba la interagrupacional, que era un agrupamiento de organizaciones independientes, ¿no?, de los diferentes centros de estudiantes, muy poderosa, muy combativa, y que es aquella sobre la cual va a actuar fundamentalmente posteriormente el MLN, ¿no?, para procesar un reclutamiento de cuadros importantes, que además un papel importante en muchos cuadros. Entre otros, el que estaba en la entrevista participando conmigo, Jorge Ramada, que posteriormente. Y esto lo enfatizo, porque también, permítanme un breve paréntesis, también muchas veces se ha hablado del 68 como una expresión de una movilización de masa vinculada a la irrupción de la violencia política en el Uruguay. Esto lisa y llanamente no fue así. Alcanzaría con hablar con muchos de los cuadros, ¿no?, universitarios que fueron del MLN y que a posteriori, es decir, que fue una consecuencia, el crecimiento del MLN entre los universitarios fue una consecuencia del 68, no una premisa. No había MLN en la universidad, ni nada por el estilo. No había Tupamaros en la universidad. Lo sucedieron después, pero sobre todo eran reclutados en la universidad para luego pasar a la vida clandestina y a las actividades propias de esa organización. Les digo, el único documento en el cual, hasta se lo podría citar, lo traje, en el cual el MLN habla del movimiento estudiantil en el 68, es un documento del 30 de octubre.
decir, cuando prácticamente ya el asunto estaba liquidado, ¿no? Ya había pasado. Y es un documento que está dirigido a decir, a señalar que el movimiento estudiantil universitario y secundario han dejado un saldo importante de radicalización juvenil y que hay que actuar sobre eso. Y da números inclusive. Son unos 300 en secundario, particularmente vinculados al FER, al Frente Estudiantil Revolucionario del IABA, y unos 100, no los que se movilizaban, los que ellos identificaban como cuadros pasibles de ser reclutados, y unos 100 en la universidad que estaban justamente entre esos estudiantes independientes de la interagrupacional. No comunistas, naturalmente, no socialistas, no MAPU y no anarquistas. Y cristianos, en fin, era ahí donde había que focalizar. Y fue efectivamente lo que ocurrió. No es nada sorprendente. Entonces, lo de acá no es una lucha contra las autoridades universitarias, no es una lucha espontánea al margen de las organizaciones, ni es una lucha libertaria, como la que se planteaba en Francia, desconocer cualquier clase de autoridad, etcétera, etcétera. Cuestión que Francia tuvo una enorme capacidad de convocatoria, pero que en el caso de Uruguay ninguno de estos grupos, es decir, ninguna de estas formas de acción política que existían en la universidad se concebía como desconociendo las estructuras organizacionales. Al contrario, de un modo u otro todas las jerarquizaban. Entonces, les digo esto, no se trata de hacer una crónica del 68 para identificar ciertas cuestiones. La segunda cosa que me llamó la atención de esa entrevista, y repito, yo no soy nadie para censurar periodistas, doy la opinión como cualquier ciudadano. Nosotros fuimos a esa entrevista con Ramada. Pero ellos invitaron, fuimos a andar, los saludamos, empezaron a hacer las preguntas, hablamos de lo que explicamos, lo que tuvimos oportunidad de explicar, 20 minutos, 25 minutos. Y nos fuimos. Era un programa sobre el 68, entonces nosotros pensamos que en fin, que habría otras entrevistas que se agregarían, pero sin saber cuáles eran, hasta que apareció el programa. Entonces el programa consistió en una entrevista a, ¿cómo es que se llama el de la Unidad Popular? El candidato Rubio, no, el candidato a la presidencia. El que fue candidato a la presidencia. Avella, al principio, que parece que en esa época él estaba en Francia y habló sobre el modelo francés, mostró lo que él entendía que eran sus limitaciones, sus cosas, etc. Criticó mucho su componente libertario, etc. Dio una visión sobre el asunto del modelo francés. Esa fue la primera parte del programa, es eso, Avella hablando del modelo francés. La segunda parte es Julio María Sanguinetti, hablando del 68, pero no hablando del 68, porque el 68, yo creo que ni lo menciona, hablando del rol nefasto, ya tiene los dos demonios, el rol nefasto que cumplió el MLN, y hablando sobre el asunto, el 68 se fumó. Digo que a mí no me molesta que Sanguinetti hable sobre el 68 si habla sobre el 68, es una cosa que explica al Partido Colorado de ese momento, esa relación con el pachequismo, que hubiera sido bien interesante que lo hicieron. No, pero se dejó hablar del MLN, cosa que no venía al caso. Y el tercero, Carlos Julio Pereira, que más o menos en la misma sintonía, de un modo que se quiere más civilizado, pero en la misma sintonía, sobre la violencia y el mal que le hizo a la democracia uruguaya y todo. Carlos Julio Pereira. Y después nosotros. Entonces, a mí no me molesta, en lo más mínimo, que Carlos Julio Pereira opine o que Sanguinetti opine sobre el 68, me parece. No me molesta. No lo jerarquizaría como opinión, pero bueno, pero no me molesta. Lo admito, lo menos que puedo decir es que lo admito. Pero resulta que no había nadie del movimiento sindical
sindical del movimiento obrero. Nadie en ese programa. Y realmente esto, yo creo que resulta que hiere sensibilidades. La mía, por lo menos, que no soy hipersensible, ¿no? Ni mucho menos, pero me molestó. Me molestó, entre otras cosas, porque es una injusticia. Las medidas prontas de seguridad en el Uruguay se instalaron el 13 de junio contra el movimiento sindical. Alcanza con leer el decreto, que también lo tengo ahí, en un librito que te voy a señalar, ¿no? Un libro, digamos, que publicó Andarienta. El fundamento son la perturbación de las movilizaciones sindicales, etcétera, etcétera. Está claro que era para establecer un respaldo jurídico a lo que vendría pocos días después, que fue la congelación de precios y salarios. En un país, para ver, muy difícil asumirlo el asunto, entre 1967 y 1968, de acuerdo con un informe de la CEPAL, que también ahí está, el Uruguay tuvo un incremento del índice de los precios al consumidor de la inflación del 136%. A nosotros nos preocupa, hoy andamos en el 8, en el 9, se llegará al 10, digo, es inimaginable. Y además, ese proceso con salarios congelados, con toda la estructura de consejos de salario, que hoy son una referencia vigente de las políticas laborales en el país, todo el mundo reconoce, todos reconocemos como un logro el que se hayan restablecido del 2005 en adelante, los consejos de salario sin existencia. Se iba a fin de año se iba a postular la COPRIM, un organismo, el Consejo de Precios, la Comisión de Precios e Ingresos, que era un organismo del Poder Ejecutivo para fijar los salarios arbitrariamente, sin negociación colectiva con los trabajadores. En fin, la militarización de los trabajadores de los entes autónomos, de UTE, OCE, ANCAP, los cuarteles, la persecución a los sindicalistas, los cuarteles llenos de dirigentes sindicales, los sucesivos paros generales, movilizaciones sindicales que son muy llamativas. Las cifras entre mayo y diciembre son 150 paros en el sector público y otros tantos en el sector privado, 4 paros generales, etc. Las cifras del Ministerio del Interior hablaban en ese periodo de 400 movilizaciones estudiantiles. En fin, ignorar al movimiento obrero en el 68 es necesariamente renunciar a interpretarlo. Tengo por ahí, porque yo de maníaco nomás, no esas cosas que no habría que eludir nosotros, me dediqué a revisar muchas de las cuestiones, todas las que pude, que se publicaron este año sobre el 68. Y realmente les digo que me he encontrado con atrocidades. Me he encontrado con atrocidades. Algunas que no hablan del movimiento sindical como parte del 68, distinguido dirigente del Partido Socialista, no habla del movimiento sindical y tiene una visión unidimensional de la cosa estudiantil, impregnada de la cuestión de las luchas generacionales, del rechazo al mundo adulto, digo, cuestiones que yo entiendo que pueden existir y que pueden atravesar a sectores importantes de los estudiantes. No me gusta el mundo que heredé mis padres, ¿no?
yo vivo en la incertidumbre, estoy estudiando acá 5, 6 años, 7 años, como era la carrera en esa época, ¿para qué? ¿Para ser un desocupado? En fin, yo entiendo que el rechazo al mundo adulto en muchos sectores podría plantear, pero no parece. Es decir, lo que no parece, 2 de los libros que se publicaron en los últimos años sobre esa época, falta la política, ni más ni menos. Faltan motivaciones políticas, falta el dolor, la sangre, la indignación, el optimismo, la búsqueda del futuro y los instrumentos para hacer. Falta todo eso. Fue un año complejo. Y si no hubiera sido lo suficientemente complejo, el 20 de agosto tuvimos la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. Pocos días después de la muerte de Liberarse, del sepelio de Liberarse, con lo que eso significó. Que la derecha, que los medios de comunicación hegemónicos de la época, el país, y todo lo demás, ocultaron prácticamente a la luz de la crítica de lo que había pasado en Checoslovaquia. Cuestión que generó una gran confusión entre los militantes de la FEU, de todos los militantes de la FEU, ¿no? Que generó un debate, un intercambio, muy a la expectativa de lo que dijera Fidel Castro sobre el asunto. A veces uno puede decir, bueno, cierto servilismo, ¿no? Pero la verdad es que lo que allanó el camino para las resoluciones y las cosas que se tomaron en el mundo fue que Fidel Castro dio una explicación favorable a la intervención y manifestó que el socialismo en ese país estaba en crisis, estaba amenazado, que había que defenderlo. Y todo el mundo, no creo que nadie haya superado la angustia que obviamente producía un acontecimiento de esa índole. Pero bueno, la FEU sacó una declaración condenando la invasión, condenando a los medios de comunicación el manejo que estaban haciendo de los acontecimientos de Checoslovaquia en relación a la realidad nacional, y con un aditivo que es único en la historia de la FEU, que es una organización de masas, plural y todo lo demás. El aditivo es que señala su adhesión al socialismo y manifiesta que el socialismo solo puede ser concebido con libertad y no sé cuánto, ¿no? Como parte. Pero hasta ese momento, bueno, en la época del tercerismo ni que hablar, pero hasta ese momento la FEU se había manejado muy cuidadosamente, porque en la FEU había gente debía haber gente, pero no todos necesariamente partidarios del socialismo. Pero en ese momento la resolución de la FEU la planteó. Yo no le voy a agregar mucho más, como les dije, no son más que unos comentarios. Normalmente todos y sobre todo los más jóvenes preguntan cuál es el legado del 68. Es evidente, es otra época. Es la época de la pegatina, del mimeógrafo, ¿no? De tener que hablar de teléfonos públicos, ¿no? Con revistas, eso es otra época, ¿no? De eso no hay duda, ¿no? La muerte de Liberarse se difundió por la movilización de la gente, subiéndose los ómnibus, repartiendo papeles que los hacían en la caja, que estaban haciendo de las 300, 400.000 personas que se juntaron para en aquella cosa conmovedora, estremecedora del entierro de Liberarse, fueron motivadas, es decir, había mecanismos, pero era otra época, ¿no? Otras las condiciones políticas, otras las circunstancias, otras las perspectivas. Yo creo que las conductas del movimiento estudiantil universitario, como de otros sectores del movimiento popular, en ese momento, que tenían el soporte del Congreso del Pueblo, del Plan de Soluciones Nacionales, en ese momento era la idea de la actualidad de la revolución. Es decir, la revolución no era una apuesta al futuro, era un problema que estaba planteado en la agenda, que Cuba lo había planteado en América Latina y que las luchas latinoamericanas lo estaban avalando y que el proceso creciente de la unidad popular en Chile también lo respaldaba. La actualidad de la revolución. Ese no es el paradigma
en el cual se mueven las sociedades actuales. Pero sí lo era en aquella época, un exceso de subjetivismo, lo que venga, pero es la realidad tangible es que lo vivíamos de esa manera. Es decir, la revolución era algo que estaba en nuestras manos, no como una cuestión voluntarista, pero creíamos en que el movimiento estudiantil era una fuerza social que debía contribuir a la revolución, que la unidad con el movimiento obrero estratégicamente era una apuesta a la revolución, etc. Era nuestra matriz conceptual. Así que hay muchas cosas del 68 que son cosas de la historia, que son cosas del pasado, que son propias de una época y que son responsabilidad de los que lo protagonizaron, ¿no? Para bien o para mal, punto. Pero hoy día el 68 deja, me parece también cosas valiosas, ¿no? Está claro que hay un legado ético, que es la del compromiso político, el de entender el papel de la solidaridad en el progreso de una sociedad. El creer en eso, en el compromiso político, en la militancia, con otra forma, ¿no? Pero el no ser prescindentes frente a los problemas de la sociedad. Esa es una valoración hasta los extremos como lo de arriesgar la vida o en los casos de los compañeros que tuvieron que dar la vida. Eso es un valor ético perpetuo, ¿no? Uno dice, bueno, pero se podía identificar antes o después, pero en el 68 se condensó. Entonces, políticamente son otras las circunstancias, ¿no? Pero creo que la fuerza moral del 68 no es un problema histórico, no es un problema de la antigüedad. Esa fuerza moral debe ser y seguir siendo un valor irrenunciable, ¿no? Yo se los dejo por acá. Y ahora a lo que importa es la película.